Bienvenido a esta explicación sobre un ejercicio con respecto a la máquina de Turing, presentado por Valentina Ramírez Reina, estudiante de Ingeniería de Software. El propósito de este video es analizar el funcionamiento de la máquina de Turing y demostrar cómo puede resolver un problema computable. Para esto, se implementará un algoritmo sencillo en una máquina de Turing que escriba mi nombre automáticamente sobre la cinta. De esta manera se verá cómo se puede representar un conjunto de instrucciones precisas mediante una tabla de estados que simula el comportamiento de una computadora. Se utilizará una máquina de Turing, como al principio lo nombré, para resolver un problema computable muy simple pero representativo. Escribir mi nombre sobre la cinta, letra por letra, siguiendo una secuencia de reglas definidas. La máquina comenzará con una cinta vacía y a partir de este estado inicial recorrerá celda por celda escribiendo los caracteres de mi nombre. Esto demuestra cómo incluso una tarea básica y sencilla como esta puede ser descrita y ejecutada mediante una máquina de Turing. Como podemos observar, tenemos un índice en donde tenemos una introducción, la importancia de la máquina de Turing, qué es la máquina de Turing, cómo funciona, la tabla de estado, una explicación más precisa, el ejercicio a resolver, las conclusiones y la bibliografía. Introducción. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado diferentes formas de resolver problemas y automatizar procesos mediante herramientas y sistemas cada vez más complejos. Con el avance de las matemáticas y la lógica en el siglo XX, surgió una necesidad creciente por pretender entender qué significa realmente calcular o resolver un problema de manera automática. Esta pregunta llevó a varios científicos y matemáticos a desarrollar teorías formales sobre la computación. En este contexto, uno de los aportes más importantes fue realizado por el matemático británico Alan Turing, quien propuso un modelo teórico capaz de simular el comportamiento de cualquier algoritmo, la máquina de Turing. Este concepto no solo revolucionó la lógica matemática, sino que también sentó las bases de la ciencia de la computación moderna y de los computadores que utilizamos hoy en día. Antes de profundizar en el funcionamiento de la máquina de Turing, es comprender un poco el qué es la máquina de Turing. Importancia. Primeramente, la importancia de la máquina de Turing es por dos razones. Primeramente, la máquina de Turing fue uno de los primeros, si no el primero, de los modelos teóricos para las computadoras, lo que significa que trata de la definición de los pasos del proceso de cómputo. Segundo, estudiando sus propiedades abstractas, la máquina de Turing ha servido como base para mucho desarrollo teórico en las ciencias de la computación y en la tecnología de la complejidad, ya que simula la lógica de cualquier algoritmo de computador. ¿Qué es? La máquina de Turing es un modelo teórico de computación propuesto por Alan Turing en 1936. Es una herramienta fundamental en la teoría de la computabilidad, como anteriormente lo decía. Pero ¿qué es realmente? La máquina de Turing es un sistema abstracto que simula un proceso de cálculo. A pesar de su sencillez, es lo suficientemente potente para modelar cualquier tipo de algoritmo computable. Se compone de los siguientes elementos. Primero, observamos una cinta infinita dividida en celdas, como lo podemos observar en la imagen, donde cada celda puede tener un componente de un símbolo, por ejemplo un 0 o un 1 o un espacio en blanco. Tenemos un cabezal, lector-escritor, que se desplaza a lo largo de la cinta, lee el símbolo de cada celda, puede escribir un nuevo símbolo, moverse hacia la izquierda o a la derecha, una tabla de estados o programa que indica que la acción debe tomar la máquina, qué acción debe tomar la máquina según el símbolo leído.
y un conjunto de estados incluyendo un estado inicial y uno o más estados de aceptación y afinación. ¿Cómo funciona? Primero, escribe un nuevo símbolo en la celda o deja el que ya está. Segundo, cambia a otro estado. Tercero, se mueve una celda a la izquierda o a la derecha. La máquina comienza en una posición inicial en la cinta, en un estado determinado. Según lo que lea en la celda actual y su estado, realiza 3 acciones como ya las mencioné. Este proceso se repite hasta que la máquina entra en un estado de aceptación, es decir, se detiene o continúa infinitamente. Las tablas de estado. Listo. El conjunto de reglas de la máquina de Turing, también conocida como tablas de estado, es el componente clave que define cómo se comporta la máquina ante diferentes situaciones. Cada regla en la tabla describe una opción en la máquina que debe tomar basándose en su estado actual y en su símbolo que está leyendo la cinta. Listo. Entonces aquí tenemos estado actual, estado, símbolo leído, símbolo a escribir, movimiento y próximo estado. En ese estado actual, este es el modo en el que la máquina se encuentra en un momento dado. El símbolo leído pues es el símbolo de la cinta en la posición en la que se encuentra el cabezal escritor. Y la acción a tomar, es decir, qué símbolo se va a escribir encima del símbolo leído, la dirección del movimiento del cabezal y el próximo estado. Entonces, en este momento tenemos Q0, que es el estado inicial. Entonces, el cabezal encontró un símbolo leído que es el 0, y entonces ese 0 lo va a reemplazar por un 1, y después de que lo reemplace, el movimiento va a ser hacia la derecha. Entonces, el próximo estado sería Q1, en donde encontró un símbolo leído 1 y el símbolo de escribir será 0. Y el movimiento que va a realizar es hacia la izquierda. El estado que sigue es el estado Q2, que el símbolo leído sería 0, sobreescribe el 0 y el movimiento que realiza es otra vez hacia la izquierda. Y ya es donde vamos al estado final, en donde encontró un espacio en blanco, lo dejó en blanco y entonces el movimiento no hay ningún movimiento, y entonces el estado llega a estado final. ¿Por qué son importantes las tablas de estado? Las tablas de estado es esencial porque define el algoritmo que la máquina de Turing sigue para resolver un problema. Cada problema computacional se traduce en un conjunto de reglas, una tabla de estados que la máquina debe seguir para procesar la entrada y generar la salida esperada. La simplicidad de la máquina de Turing radica en que puede realizar cualquier cálculo computacional. El ejercicio a resolver: construir una máquina de Turing que escriba un nombre. En este ejemplo sería Valentina. La idea es que inicie en una cinta vacía y vaya escribiendo cada letra una por una, avanzando hacia la derecha hasta completar el nombre. Entonces aquí vemos la imagen del algoritmo que realicé. Entonces vamos a ver el código. Entonces tenemos primero que todo tenemos un HTML en donde pues es la vista del usuario, en donde tenemos la cinta, el estado, y también vamos a imprimir la tabla de estado según el nombre que ingresemos. Me faltó eso. Aquí nos pide ingresar el nombre, no va un nombre determinado. Tenemos el estilo y la lógica como tal. En este caso yo le puse una longitud de la cinta de 25 y le dije que por favor empezara la posición inicial fuera 5 y que el estado inicial de la máquina pues empezara con Q0. Entonces esta función me dice que recorre cada celda de la cinta, crea un div para representar una celda
Si esta celda es la del cabezal, le agregamos una clase especial que sería head, mostrar el símbolo actual de esa celda y agregar una celda de contenedor. Función que genera y muestra la tabla de estados en la pantalla. Bueno, eso ya es como tal los resultados que vemos de esta función render type. Lo vamos a ver en esta tabla que se llama render transition type. Bueno, ahora sí voy a enseñarles como tal. Esta es la visualización que vemos de la máquina de Turing, que es de escribir el nombre. Entonces voy a escribir mi nombre, Valentina, le doy iniciar y aquí me va cambiando el estado cada vez que el nombre, que un carácter se va escribiendo. Entonces, en la tabla de estado, como ya les expliqué anteriormente, estado actual, entonces encontró un símbolo, un espacio, entonces le puso la B. El movimiento es hacia la derecha y el estado cambia a Q1. Ese Q1 vuelve a seguir a conseguir un espacio en blanco, escribe el próximo carácter del nombre y vuelve otra vez el movimiento en L. Y así sucesivamente hasta que llega al estado Q9, en donde encuentra un símbolo 0, o sea, un espacio en blanco. Entonces no escribe tampoco nada y ahí es donde se termina la máquina de Turing. También funciona con cualquier otro tipo de nombre. Le voy a poner Yolanda, le doy iniciar. Entonces cada vez que escribe un carácter, el estado cambia hasta llegar a terminado. Y en este caso podemos ver que en la tabla de estados nos dieron 7 estados. Y las conclusiones se resumen en una máquina de Turing. Es un modelo teórico que nos permite representar cualquier proceso mediante una serie de reglas simples llamadas transiciones o tablas de estado. A través de un ejemplo simple como escribir un nombre en una cinta vacía, hemos demostrado cómo esta máquina puede simular paso a paso un algoritmo lógico, donde cada letra se escribe de forma ordenada mientras el cabezal avanza por la cinta. En este caso, primero se definió el algoritmo lógico, escribir una palabra letra por letra. Luego lo tradujimos a tablas de estado que indica exactamente qué hacer en cada paso, qué símbolo leer, qué escribir, hacia dónde moverse y a qué estado cambiar. Esto nos muestra cómo, a pesar de su simplicidad, la máquina de Turing puede simular cualquier proceso computacional si se define correctamente las reglas. En conclusión, entender cómo funciona una máquina de Turing nos permite apreciar las bases teóricas de la computación moderna y cómo toda lógica computacional, sin importar lo complejo que parezca, puede reducirse a operaciones básicas controladas por una tabla de estados. La bibliografía y gracias por su atención.